Listo, pues vamos comenzando. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta webinar, plática que compartimos con Carmen Farías. Ella es fundadora de Siwame Mochila, antropóloga de profesión, ¿sí, verdad, Carmen? Sí, así es. Antropóloga y impulsora de programas y proyectos encaminados al empoderamiento y erradicación de la violencia y autonomía económica de las mujeres indígenas. Y bueno, vamos a estar platicando, nos va a compartir de qué se trata Siwame y lo que está sucediendo en Nuevo León con todo el tema de las poblaciones indígenas. Bienvenida, Carmen, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Luisa, por la invitación. Muchas gracias al Instituto Regiomontano de Hotelería por esta oportunidad de conectarme con la comunidad con quienes ustedes están relacionados. Pues como bien comentas, el día de hoy queremos compartir un poco acerca de la población indígena de Nuevo León. Si bien Nuevo León es un estado que no cuenta con población indígena originaria como tal, ¿verdad? Porque pues, los últimos vestigios de población indígena que se había asentado en esta región desaparecen alrededor de 1970. También justo en esa época es que empiezan a llegar estas migraciones. Y Nuevo León se ha convertido en un estado de recepción de población indígena muy alto. Este fenómeno se da precisamente a partir de 1975 y hoy ya hay población indígena que ha nacido aquí, porque evidentemente, pues si estamos hablando de que han pasado aproximadamente 45 años de estas primeras familias que migraron, pues ya hoy hay una descendencia de segundas y terceras generaciones que ya se han quedado aquí de manera permanente. Entonces, el día de hoy, pues voy a platicar con ustedes acerca de las comunidades indígenas en Nuevo León, las tradiciones, la gastronomía y su cultura y cómo se dan estas en el entorno urbano. Si podemos pasar a la siguiente, Luisa, por favor. La siguiente, así es. Aquí está de lo que vamos a hablar. Y bueno, como les decía, pues Nuevo León es el estado que más población, sí, esa está bien, indígena recibe durante el año, que en su mayoría vienen de San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Querétaro e Hidalgo. Y si bien seguimos, la gran mayoría habla el náhuatl, ¿verdad? Porque pues aquí tenemos este crecimiento, como les estaba mencionando, que es lo que pasaba en 1970, se reflejan en el censo que había 787 personas hablantes de lengua indígena y de acuerdo al conteo de población que se realiza en el 2015, hay 59.300 personas hablantes de lengua indígena. Sin embargo, hay algo que quiero resaltar. Aquí vemos cómo va creciendo este perfil indígena, que para 1995 hablábamos prácticamente de 7.500 personas y que se fueron moviendo hacia el año de 1900, hacia el año 2000 a 15.000 personas hasta llegar a las 59.300 que refleja el conteo de población de este año. Un dato aquí que quiero resaltar es que en este conteo de población que vimos ahora, tenemos una pregunta que tiene que ver con la autoadscripción. O sea, si las personas se consideran a sí mismas que pertenecen a un pueblo indígena, y es lo que veremos en la siguiente gráfica. En esta siguiente gráfica, no, en la anterior, la previa. Aquí tenemos que
en Nuevo León, de acuerdo a estos datos intercensales del INEGI del 2015, había 5.119.504 personas, pero de este grupo poblacional, 470.451 se consideraban a sí mismo indígenas. ¿Y cómo resulta este número que viene a representar prácticamente el 8% de la población? Resulta a partir de lo que vemos en el gráfico verde, en donde vemos que 352.282 se consideran a sí mismos indígenas, a pesar de no hablar la lengua, porque la lengua la hablan solamente 58.973, prácticamente 59.000 personas son las que hablan la lengua indígena, pero a la hora que se les preguntó si se consideraban que pertenecían a una comunidad indígena, pues esta fue la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que el criterio de la lengua no es suficiente para considerar a una persona indígena, puesto que hay quienes ya han perdido esto al pasar las generaciones, al haber emigrado sus padres o sus abuelos. Ellos continúan perteneciendo a la comunidad, continúan sintiéndose parte de ella, sin embargo ya no usan la lengua original, la lengua materna. Y de estas hay un grupo que se considera en parte, no es una población que se considere completamente indígena, pero sí se consideran en parte indígena. Y esto es algo que tenemos que reflexionar porque en aras de este mestizaje cultural, en México se perdió mucho esta cuestión identitaria, en donde tenemos que ver cómo se recupera, porque hay un factor que afecta muchísimo y que es la discriminación y el rechazo hacia la población indígena, que ha llevado evidentemente al ocultamiento de la identidad y a la negación de la misma. Como país tenemos una gran aceptación a ese pasado prehispánico, a este legado cultural que vemos reflejado en las pirámides, en los escritos, en los códices. Sin embargo, el presente indígena que vemos de manera cotidiana es algo que está rechazado, que está relacionado a una connotación que tiene que ver con lo arcaico, con la pobreza, con la discriminación, y eso lleva a esta negación. Entonces, como país, y yo invito sobre todo a las personas jóvenes, que yo sé que son la audiencia principal el día de hoy, a reflexionar acerca de esto, porque pues es una parte que lleva a esa negación. Entonces, tenemos que aprender a ver al otro sin esos ojos de discriminación y a partir de una connotación de igualdad. En cuanto a las lenguas indígenas, lo encontramos en la siguiente gráfica que se hablan en el estado de Nuevo León. Se hablan 56 de las 68 lenguas indígenas que hay en el país. En Nuevo León encontramos población que habla 56 lenguas indígenas. Entonces, siendo la gran mayoría hablantes de la lengua náhuatl, esto es casi el 60% de los hablantes de alguna lengua indígena hablan el náhuatl. Esto representa el 58.4%, seguido del huasteco. Y es que náhuatl y huastecos vienen de toda precisamente la región huasteca que abarca los estados de San Luis Potosí, de Hidalgo, de Veracruz e incluso una parte del sur de Tamaulipas. Esta gran proporción de población emigra de manera continua a Nuevo León, pero es una migración que se dirige hacia acá como destino final. No es una migración de paso. En algunos casos es una
migración temporal, sobre todo en las personas mayores que vienen por temporadas a trabajar aquí a la zona metropolitana de Monterrey y regresan a sus comunidades de origen en tiempos de siembra o cosecha. Pero la población joven viene en búsqueda de mejores oportunidades de vida y se queda ya de manera permanente. Es raro que los jóvenes retornen, sí retornan de visita, pero no retornan para volver a vivir allá en el pueblo, en la comunidad. Entonces, pues sí, vemos que entre estos dos grupos de lenguas, pues prácticamente estamos hablando de casi un 80% de las lenguas que se hablan. El huasteco también se le conoce como Tenec. Entonces, y luego, ¿en dónde se encuentran? ¿En dónde viven? ¿En dónde radican aquí en la zona metropolitana? Pues esto lo vemos en la siguiente gráfica, en donde se muestra que son 14 municipios que concentran prácticamente el 90% de la población indígena. Y viven mayoritariamente en Monterrey, Juárez, Guadalupe y García, pero también se encuentran en Apodaca, Pesquería, Santa Catarina, Salinas Victoria, San Nicolás, San Pedro Garza García y Suazua, siendo realmente poblaciones que se encuentran tanto de manera dispersa como de manera congregada. ¿Y qué llamamos congregado y qué llamamos disperso? Bueno, hay grupos poblacionales que viven todas las personas de una misma comunidad de origen en cierta colonia o comunidad, haciendo esta presencia más visible en el entorno urbano. Y ese es el caso, por ejemplo, de las familias mixtecas, las familias otomís, las familias nahuas. Los mixtecos viven en Juárez, Nuevo León desde 1995 en la colonia Héctor Caballero. Y es una colonia en donde hay una alta concentración de personas de este origen y que vivieron antes en lo que es Guadalupe, en la zona del que ahora está ahí asentado el Parque Pipo, y de ahí fueron reubicados, como les digo, en 1995 en la colonia Héctor Caballero, y desde entonces viven ahí. Entonces ya han pasado, pues de 1995 a la fecha, pues son 25 años de esta comunidad que está ahí en esta forma. Por otra parte, tenemos a la comunidad náhuatl que vive en la colonia Arboledas de los Naranjos. Esta comunidad, más adelante les voy a platicar porque es en donde se originó nuestra organización, Siguame Mochía, que es, el nombre significa Mujeres con Esperanza, y que también vivían en la zona de Guadalupe junto al río La Silla y fueron reubicadas a la colonia Arboledas de los Naranjos en el año 2003. Otra parte de esta misma comunidad es una comunidad muy fuerte aquí en Nuevo León. Hay una parte del grupo que vive en esta colonia que les menciono y otra parte vive en la colonia Fernando Amilpa, otra en Colinas de Topo Chico, incluso en la colonia Nuevo Almaguer de Guadalupe, pero a pesar de esta dispersión mantienen una cohesión comunitaria muy intensa. Y en lo que es Los Naranjos, pues hay más de 100 familias viviendo ahí. Entonces, por otra parte, los otomís viven en lo que es la colonia Ampliación Lomas Modelo y Genaro Vázquez en el municipio de Monterrey, y también viven de manera congregada, pero no son las mayorías, son los grupos que resultan más visibles por esta forma de vivir comunitaria, pero la mayoría siguen viviendo de manera dispersa. Sí encontramos que replican mucho esta cohesión familiar y comunitaria a pesar de la dispersión y mantienen una red de apoyos muy amplia entre las personas que viven en las comunidades. Y ahora me gustaría hablarles un poco acerca de los instrumentos que desde un punto de vista legal
son los que han dado marco a los derechos indígenas y eso lo podemos ver en una diapositiva que tenemos aquí más adelante. En la que sigue vemos ahí primeramente la previa. Primeramente el convenio 169 de la Organización Interamericana del Trabajo fue ratificado por México en el año 2000. Y este convenio habla de los derechos de los pueblos indígenas, precisamente a sus usos, sus costumbres, su derecho a la lengua. La ONU hizo la declaración correspondiente en el año 2007 y luego tenemos la reforma al artículo segundo de la Constitución Política de México que se da en el 2001. Y así tenemos diferentes formatos que han ido dando marco legal a estas reformas. Sí, en México fue después del alzamiento zapatista que se empieza a dar voz a las comunidades y vemos en la siguiente diapositiva cómo esto se fue reconociendo que México es una nación pluricultural en donde se reconoce a los pueblos indígenas como aquellos que descienden de las poblaciones que originalmente habitaron en el territorio y que conservan todo o en parte sus costumbres o tradiciones. Por otro lado, en Nuevo León fue en el año 2012 que se da la reforma, y esto lo vemos en la siguiente imagen. Está después de 5 años de estar trabajando de manera consensuada diversas organizaciones indígenas, entre las cuales nos encontramos nosotros, para que el gobierno, más bien los diputados, reconocieran estos derechos indígenas en Nuevo León. Y después de 5 años de estar trabajando arduamente en este tema, se reconoció en julio del 2012 estos derechos indígenas, en donde Nuevo León le reconoce la composición pluriétnica, pluricultural y multilingüística, en donde la conciencia de identidad es el criterio fundamental para determinar quiénes pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas, ¿verdad? Y esto pues ha sido un gran avance porque junto con este reconocimiento a la vez se dan una serie de derechos que aquí enlistamos en donde tenemos estos derechos que se reconocen en la ley del Estado de Nuevo León. Si pasamos a la siguiente, aquí lo podemos ver, y son derecho a la libre asociación y no discriminación, a la autonomía y a la representación indígena, a la educación intercultural, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la consulta, a la identidad, derecho a tener un intérprete en procesos legales y a una reinserción social adecuada y derechos a la información. Ahorita, en estos momentos, se está llevando a cabo una consulta indígena porque hay un derecho a tener una representación tanto en la Cámara de Diputados como en los ayuntamientos, y se está llevando a cabo esta consulta pública en estos momentos, acaba de iniciar, para poder que este derecho no solamente quede en el papel, sino que sea una realidad de las comunidades. Sihuame Mochía nace en el año 2003 y precisamente su fundación está relacionada con la comunidad nahua de Chahuatlán y Lematlán, Veracruz. Y aquí tenemos un poco de la historia y antecedentes. Si pasamos 2, la vamos a encontrar, la que sigue.
la previa. En el 2003 surge esta organización colectiva porque la comunidad que había emigrado de Chahuatlán, que pertenece al municipio de Ilamatlán, en Veracruz, vivían de manera congregada en el río La Silla, y en esos momentos se da, por una parte, un proceso para reubicar a estas familias por estar viviendo en una zona de alto riesgo. Este proceso no tenía nada que ver con su origen o identidad indígena, ya que fue un proceso que realizó gobierno federal junto con gobierno estatal y gobiernos municipales para reubicar a todas las familias que vivían a lo largo de los ríos y arroyos en la zona metropolitana de Monterrey. En este esfuerzo que se hizo, el gobierno federal dotó de pies de casa, o sea, eran terrenos y unas casas de 24 metros cuadrados, que es a lo que se le llama pie de casa, para todas las familias que vivían en las márgenes de ríos y arroyos. Y este era el caso de la comunidad nahua que vivía en la orilla del río La Silla, y entonces fueron reubicadas a esta colonia, que es la colonia Arboledas de los Naranjos. En ese contexto se formaron 3 grandes colonias, una en Santa Rosa, en Apodaca, una en Monterrey, la colonia Crispín Treviño, que viene siendo parte de la Alianza, y la colonia de Arboledas de los Naranjos en Juárez, Nuevo León. Y la ubicación de las familias tenía que ver con la ubicación que tenían previamente. O sea, las familias que vivían en los márgenes del río Santa Catarina y el río La Silla, en Guadalupe, fueron reubicadas a Juárez. En esta colonia hay aproximadamente 550 viviendas, de las cuales cerca de 80 fueron ocupadas por las familias indígenas. Entonces, habíamos estado acompañando para hacer una investigación precisamente de familias, de personas indígenas viviendo en las zonas urbanas, buscando a una comunidad nahua que viviera de manera congregada, y fue así como nos habíamos encontrado con esta comunidad. Y el proceso de reubicación es el que da pie al nacimiento de nuestra organización, puesto que el mismo proceso manifiesta la necesidad de que la comunidad esté organizada para hacer frente a esta reubicación. Y uno de los primeros logros que como organización tuvimos fue precisamente, y aún antes de estar constituidos como una asociación civil, éramos un colectivo, fue precisamente que todas las familias que vivían en el río fueran asignadas a vivienda, a pesar de no contar con documentos de identidad, ya que muchas de las personas que habían emigrado y que venían de este pueblo no tenían un acta de nacimiento, no habían contado en su momento con el registro, y era un requisito que la autoridad pedía, el documento de identificación de todas las personas que integraban la familia. Se hicieron las gestiones ante las autoridades, y al darse cuenta de que esto no era posible salvarlo, como en el caso de otras personas que tenían otro origen, pues la autoridad exentó de ese compromiso a las comunidades, y como quiera, a pesar de carecer de papelería, se les dio la posesión de sus nuevas ubicaciones. Después de esto, y en un primer momento, pues viendo esta necesidad, es que nos organizamos para precisamente conseguir, una vez conseguido las casas, pues conseguir los documentos de identidad, y que estas personas se pudieran estar registradas y por tanto ser reconocidas como ciudadanos mexicanos en primer lugar, y como sujetos de derechos, porque tristemente una persona que carece de acta de nacimiento no puede acceder a ningún derecho, no puede acceder a un trabajo formal, a seguridad social
o a ninguno de los beneficios del Estado. Entonces, esto lo hicimos en el 2003 al 2005 y trabajamos de manera muy intensa durante 10 años para conseguir que todas las personas accedan a este derecho y puedan ser reconocidos. Entonces, pues a partir de esto es que hemos venido trabajando y tenemos 17 años de trabajar de manera continua con las comunidades y fuimos 5 mujeres las que fundamos esta organización. 4 de mis compañeras, nahuas todas ellas, de esta comunidad de origen. Bueno, una de ellas era de Hidalgo, las otras 3 eran de Chahuatlán, Veracruz. Y pues hemos venido trabajando de manera conjunta para hacer programas y proyectos autogestivos que estén ligados a las necesidades de la comunidad y en donde las comunidades estén involucradas. Sin embargo, desde un principio nos manejamos que no nada más íbamos a trabajar con la comunidad que era originaria de Chahuatlán, sino que íbamos a trabajar con las comunidades indígenas en general. Y así lo hemos hecho, fue nuestro primer encuentro, fue el primer grupo con quienes trabajamos, pero hemos trabajado con pues quizás aproximadamente unos 30 grupos étnicos diferentes, precisamente a raíz del programa de regularización de actas de nacimiento fue que trabajamos con un mayor número de comunidades y seguimos trabajando. Y aquí les quisiera mostrar otras áreas en donde trabajamos. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la misión de Siguame es trabajar para fortalecer una sociedad intercultural en donde las personas que pertenecen a los pueblos originarios se puedan desarrollar plenamente. Y esto lo hacemos a través de los programas que podrán ver a continuación, que son realmente 3 programas que tienen que ver con salud, educación y empoderamiento económico, y en donde tenemos en todos nuestros programas el enfoque de género intercultural, que sea participativo, los derechos humanos y que sean sostenibles. Entonces, consideramos que conjuntando estos 3 programas podemos llegar a un desarrollo pleno. Y lo trabajamos desde una dimensión personal, comunitaria, grupal, social y económica, en donde los procesos son de intervención, de gestión y de acompañamiento, buscando que los entornos sean reflexivos, dialógicos, de intercambio y colaborativos, puesto que definitivamente para nosotros, pues lo más importante es que sean quienes integran la comunidad, quienes definan cuál es el rumbo que quieren tomar. Y pues nos encontramos que en estos entornos urbanos se dan las reconfiguraciones culturales como parte de la adaptación a este entorno y pues como se dan, y la gastronomía es una de las formas en donde lo vemos reflejado con mayor claridad. A veces, pues como veíamos al principio, se han perdido la lengua, se ha perdido la vestimenta en la mayoría de los casos. Sin embargo, las prácticas culturales a través de la alimentación se siguen manteniendo. Y aquí hay unas imágenes que quisiera mostrarles en la que sigue. Pues por una parte vemos algunas personas que sobre todo en ocasiones de festividades siguen usando una vestimenta tradicional, pero en la vida cotidiana ya no lo usan. Y aquí hay imágenes de en donde es que viven ellos, ¿verdad? Y ellas. Y pues vemos que pues hay estas formas de intercambio con grupos de danza, con alimentos, pero yo sí quisiera abundar que es en los rituales festivos
que esto se da de manera más intensa. Podemos movernos a la siguiente para ver, resulta que el mesón estrella, que seguramente ustedes que están en estas carreras que tienen que ver con, de alguna manera ligadas a la gastronomía, pues seguramente les habrá tocado ir a recorrer el mesón. Y en los últimos años, cada vez encontramos más productos sobre todo de la región de la Huasteca. Y pues comprar las hojas de plátanos, todas las variedades de chile, los quesos tradicionales, el pan, porque es un pan seco que hacen, como rosquillas, pan de agua que le dicen. Y pues en diferentes puestos se encuentra todo para hacer preparar estos alimentos, ¿verdad? Y en no pocas ocasiones hay las fiestas, y podemos verlo en la siguiente, con relación al carnaval. Estas imágenes del carnaval son aquí en Juárez, Nuevo León, que año con año la comunidad se organiza para el carnaval, también para celebrar a los difuntos. Y esto lo hemos visto de manera más intensa en los últimos 10 años. Como al ser ya un entorno de vida permanente, van buscando las formas de reproducir estos saberes, estas prácticas culturales, en donde pueden sentirse cómodas en esta reproducción. Y la fiesta del carnaval es muy simpática porque todo el mundo se disfraza. Los hombres se visten como mujeres, bailan entre sí y es un derroche de alegría que lo hemos visto lo mismo en la colonia Fernando Amilpa, que en Los Naranjos, que en otras localidades. Por ejemplo, la comunidad mixteca viene de un pueblo de Oaxaca que es San Andrés Montaña y ya hacen las fiestas de San Andrés localmente. Antes solamente iban a la comunidad de origen a hacer estas fiestas y a cumplir con los cargos y mayordomías, pero al ver que cada vez es más difícil trasladarse, han decidido hacerlo aquí en la ciudad. Y estas fotos que ven ustedes por aquí de danzantes, pues es otra réplica cultural. El grupo Nahua ha conformado grupos de danzantes, de mujeres danzantes, con niñas y niños ahora también, en donde acercan a estos niños y niñas que han nacido y crecido en la ciudad a su comunidad de origen, a sus prácticas culturales, y encuentran de esta manera una conexión con la tierra siempre añorada, porque algo que distingue a las comunidades es que pueden pasar muchos años sin que ellas y ellos puedan regresar a la comunidad de origen, y sin embargo, ese sentido de pertenencia se mantiene vivo y lo transmiten a las siguientes generaciones. Entonces, esta identidad cultural se da de manera muy intensa. Y otro factor que vemos y que podemos ver en la siguiente imagen tiene que ver con cómo la gastronomía es un elemento identitario, cómo la cocina es el centro ceremonial en la casa, cómo se hacen distintos los platillos de fiesta de los platillos del diario. Si ustedes van a una colonia y afuera de esa vivienda ven que tiene una mata de plátano, ven un árbol de pemuche, ven ciertos elementos, pueden estar seguros que en esa casa vive una familia que pertenece a un pueblo indígena, porque buscan recrear en los pequeños espacios estas tradiciones y estos elementos que les hacen sentirse cercanos a su tierra. Y siempre que hay una celebración, hay algo de los alimentos para compartir, porque el alimento
es compartido, es intercambiado, siempre en un nivel de solidaridad muy amplio. Y se organizan tanto para prepararlos como para comerlos. Y no importa si son nacimientos, graduaciones, bodas o funerales, fiestas comunitarias, como les decía, la de San Andrés, en donde se hace el mole oaxaqueño. Si hay un difunto, inmediatamente y sin mayor este, pues digamos, complicación o trámite, las mujeres ya saben y sacan las grandes ollas y estos peroles inmensos y empiezan a preparar la comida, porque velar al muerto tiene que ver con la reunión familiar, tiene que ver con la colectividad y tiene que ver con el compartir. Y entonces lo que se hace son estos moles o estos puercos preparados de la manera tradicional, los tamales, y todo se intercambia y todo se comparte. La siguiente fotografía tenemos pues algunas imágenes de justamente estos platillos que se comparten aquí de manera solidaria y cotidiana, y en donde también algunas compañeras han visto la oportunidad de tener un ingreso extra a partir de la elaboración de platillos tradicionales. Si ustedes van a la Alameda, bueno, ahorita con la contingencia pues hemos tenido una serie de dificultades, pero ahí venden todos los fines de semana zacahuil, tamales en hoja de plátano. Hay grupos que han ido más allá, como es Las Paisanas, que está aquí en esta imagen reflejada, y que ellas se ponen en la Plaza del Chorro todos los fines de semana, y ahorita con estas dificultades que había porque se ponían en el barrio antiguo también, pues hicieron un local y están en un local ya establecidos allá por San Nicolás y Sendero. Tienen un local en una plaza comercial, se llaman Las Paisanas. Si ustedes lo googlean, podrán encontrarlo en el Facebook, ¿verdad? Y podrán visitar este local en donde hacen las gorditas, los etixtlis, cocinan con maíz azul las quesadillas tradicionales y realmente ofrecen a la comunidad regiomontana una gran variedad de platillos que comparten desde sus comunidades de origen. Yo considero que ese es un factor que tenemos que profundizar más, que tiene que ver con la manera en que las comunidades indígenas realmente aportan una riqueza cultural muy grande a este entorno urbano, porque cada día vemos y encontramos en esta gastronomía pues esta diversidad que nos ofrecen y que nos acercan a estos pueblos y estos saberes. Entonces, creo que como colectividad tenemos que reflexionar acerca de cuál es nuestra postura frente a los pueblos y comunidades. Desconozco, pero seguramente el instituto tendrá entre el estudiantado algunas personas que pertenezcan a un grupo indígena. Quizás aún no lo saben, quizás aún no lo manifiestan, porque como les menciono muchas veces, este ocultamiento por este temor a ser discriminados nos lleva a que prefieran no mencionarlo, pero conozco un chef que estudió en otro instituto aquí, se graduó como chef y luego regresó él sí a Querétaro a ejercer su profesión, ¿verdad? Pero tuvo a bien regalarme un libro sobre la comida otomí tradicional, y pues cuál es la sorpresa de encontrar la ardilla preparada en salsa verde y otras delicias que no podemos imaginarnos porque pues ya no son platillos que pues se repliquen aquí en la ciudad. Sin embargo, este sazón y esta manera de prepararlos sí se mantiene y sustituyen por puerco o pollo
los animales que antes tenían en su comida y que ya no pueden tenerlos más. Entonces, pues este ha sido un recorrido así muy somero de lo que nos encontramos de comunidades indígenas aquí. No sé si quisieran preguntar algo. Por ahí incluí un par de recetas, si a alguien le interesa, de cómo preparar el zacahuil, que es una comida tradicional para las comunidades de la Huasteca. Y esto es parte de un recetario que hicimos y editamos ya hace como 10 años, que están las recetas tanto en náhuatl como en español, ¿verdad? Está la receta del zacahuil y la receta de los bocoles o en el etixtli, como le llaman. Y pues son recetas muy sencillas, pero que tienen su grado de conocimiento, su grado de sabiduría y sobre todo la correlación entre la cultura, entre el pueblo de origen y la comunidad. Pues quedo abierta para dudas, preguntas y comentarios. Muchas gracias, Carmen. Súper interesante todo lo que nos platicas y cómo es importante sensibilizarnos del lugar donde vivimos, ¿no? Y con la gente con la que compartimos estas costumbres. Y para mí la comida que es, pues, digo, nos conocemos de tiempo, pero para mí compartir el plato y compartir estas recetas, para mí es una manera como de trascender, ¿no? Sí. Entonces, a todos nuestros invitados, ¿alguna pregunta que nos quieran escribir por ahí en la sección de comentarios? Para aprovechar este espacio. Preguntan a qué se refería con mayordomía, perdón, cuando hablan de que regresan a sus comunidades para las fiestas. Mira, las comunidades indígenas tienen un sistema de cargos en donde el cargo se ejerce y se le llama mayordomía, ¿verdad? Hay varios mayordomos para la fiesta principal. Todos los pueblos tienen la fiesta que en general están ligadas a el calendario de fiestas por el santo que tiene el nombre del pueblo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les decía de la comunidad de San Andrés Montaña en Oaxaca, la fiesta es cuando es la fiesta de San Andrés. En el caso de Chahuatlán, la fiesta es alrededor de la fiesta de San José. Entonces, para la fiesta, en el caso de Chahuatlán, que es el que conozco más ampliamente cómo se lleva a cabo esta fiesta, son fiestas que duran entre 7 a 10 días. Entonces, cada día hay alguien que hace la fiesta para todo el pueblo. Entonces, hay el mayordomo que pone la casa y pone la comida para todo el pueblo. Y además pagan los cohetes y pagan la música y pagan el baile, que el baile es en la galera del pueblo. La galera del pueblo es como una terraza techada, vamos a decirle, para quienes no han ido a los pueblos y no saben qué es una galera. Es simplemente un espacio amplio que está en la plaza del pueblo y está techado. Y ahí hacen bailes, hacen ceremonias, hacen toda clase de festividades, ¿verdad? Para esta fiesta, que son los 7 días de fiesta en el pueblo, el que abre la fiesta recibe del mayordomo del día anterior, van a la iglesia, se hace esta entrega de cargo y entonces tiene desayuno, comida y cena. La persona tiene a sus ayudantas, porque evidentemente si le vas a dar de comer pues son pueblos pequeños, pero no tan pequeños, pues a 500 gentes, a cuántas, ¿verdad? Entonces
pues se juntan, matan a un animal, a una vaca, a un cerdo, hacen los tamales y se juntan varias mujeres a ayudar en la preparación de todos los alimentos, ¿verdad? Entonces, hay estos cargos y es algo como que además se considera que se tiene que asumir una vez en la vida. En el caso de Chahuatlán, las mayordomías y en casi todos los pueblos les pertenecen a los hombres. Hay algunos que también las hacen las mujeres. Pero si en este caso, por ejemplo, una familia que migró a Monterrey y que ya vive acá y sus hijos están acá, para que los hijos sigan siendo considerados que pertenecen al pueblo y a la comunidad, tienen que ir hacerle la fiesta y en general se las hacen como en la adolescencia y van de aquí y hacen la fiesta allá para todo el pueblo. Así es. Así son las mayordomías. Hay diferentes formas en diferentes pueblos, depende de la tradición, ¿verdad? Pero son fiestas que se siguen realizando. Y que se sigan realizando, ojalá para poderlas seguir conservando, ¿no? Así Preguntan por aquí, Carmen, ¿dónde podemos encontrar el recetario? Ahí les puse que lo pueden pedirlo por el Facebook de Siguame y tenemos todavía ahí algunos ejemplares y pueden ya ponerse de acuerdo para que, pues, coordinar la entrega, etcétera. ¿Mm? Ok, otra pregunta por aquí es que si conseguimos hierba santa en el mesón Estrella, y sí, digo, sí, ya creo que es de las hierbas que más hemos encontrado o se ha popularizado en Monterrey. Sí. Incluso, digo, lo contesto yo, pero incluso la he visto sembrada en muchas casas. En Y la crece, mía, por ejemplo, tengo y muchas crece, matas de hierba santa y con gusto comparto, porque se y da muy... crece un montón. Así es. Entonces, bueno, si en el mercado sí hay, y igual en los supermercados también vamos a encontrar hierba santa. Pues Eh, sí. perdón. Vamos a compartir la presentación. Sí, les compartimos la presentación, si me das permiso, Carmen, para que la puedan ver a detenimiento. Ajá. Eh, y bueno, que muchísimas gracias, excelente presentación, una delicia probar estos gemas de platillos. Sí, la verdad es que la comida ahora sí que de los pueblos para mí es de las más deliciosas, ¿no? Eh, Por ahí pero, preguntaban qué tan difícil es para las comunidades así no la tengo. adaptarse aquí. Ah, Bueno, ahí hay muy diferentes aspectos y hay gente que dice que no ha batallado y hay gente que sí ha batallado mucho. Y ahí recalco yo la importancia del respeto a la diversidad y de la discriminación. Tristemente, CONAPRED hizo una encuesta en donde Nuevo León salió en los primeros lugares de discriminación y de rechazo a las diferencias, no nada más por color de piel, por grupo étnico, sino en general a todas las diferencias, por cuestiones de religión, por preferencias sexuales. Y esto es algo que yo el día de ayer hablaba con un colaborador ahí de nuestra organización y le decía de la importancia que tenemos que hacer todas y todos de un ejercicio de reflexión para reconocer cómo nos ubicamos nosotros frente a la otra persona, frente a la persona indígena o frente a quien sea diferente y reconocer dentro de nosotros mismos cómo es que discriminamos, porque, perdón, pero quien diga que no discrimina miente. Todos, en mayor o menor grado, lo hacemos. Pero tenemos que reconocerlo para darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos reflejando y de dónde nos viene eso o a qué nos confronta. ¿Qué imagen vemos nos lleva a rechazar a esta otra persona? Porque, como en cualquier otra problemática, mientras no se reconoce, no se compone. En el caso de México, tenemos el clasismo y el racismo sumamente arraigados. Y es un problema que se niega, porque México se ha negado a aceptarse a sí misma como una nación racista, pero lo es. Yo llamo
un problema la pigmentocracia. ¿Por qué? Porque si aquí eres moreno o morena, te van a rechazar. Porque en las empresas, gracias a Dios, ya está cambiando, pero sigue siendo que si tienes una apariencia, te contratan y si tienes otra, no. Y sigue siendo vigente el dicho penoso de cómo te ven, te tratan. Tenemos que reconocer a la otra persona y ver más allá de la apariencia física, ver más allá de su forma de hablar. Todas las personas tienen algo que enseñarnos. Tenemos que aprender algo de quien esté enfrente de nosotros. No importa que lo veamos como alguien que tiene una posición social o económica distinta a la nuestra. Siempre tendremos que aprenderle algo. Entonces, esa apertura nos va a llevar hacia ese reconocimiento. Completamente de acuerdo. Wow, otra pregunta más. ¿Hay actividades o talleres impartidos por las comunidades indígenas para quienes quieran acercarse y conocer más de nuestras raíces aquí en Nuevo León? Sí hemos hecho en algunas ocasiones talleres, incluso ha habido talleres en donde las personas se enseñan a hacer una artesanía. Nosotros hemos llevado estos talleres a empresas, a escuelas, a colegios particulares y pues estaríamos muy gustosos de compartir algo con la escuela si así lo desea. Verdad que sí, ahora vamos a hacer algo juntos. Por aquí también preguntan, ¿cómo podemos ayudar a las comunidades? ¿O cómo podemos acercarnos con ellos? Bueno, mira, hay muchas maneras. Creo que lo principal cuando nos acercamos a una comunidad es el respeto, primeramente. Es cómo podemos, primeramente, conocer, acercarnos y ver realmente qué es lo que pasa, qué es lo que tiene esta comunidad, porque como les dije anteriormente, pues muchas veces ellos mismos tienen las soluciones. A veces, pues sí, ahorita en esta pandemia hemos visto cómo se ha complicado muchísimo y vemos que también una de las cosas que más se ha mostrado es cómo afecta de manera tan distinta a un grupo que otro. No es lo mismo, ahorita nosotros podemos estar conectadas aquí, tenemos un internet que funciona, tenemos una computadora, laptop, pues el teléfono celular, pero ¿qué sucede con las personas que no tienen estos accesos? ¿Qué ha sucedido con niñas y niños con las clases? ¿Qué ha pasado? Perdón, pero yo lo puedo decir con conocimiento y de primera mano. Empezaron con las clases de televisión a través del Canal 28 y, por ejemplo, en Juárez no se ve el Canal 28. Entonces, a ver, ¿cómo van a esperar que niñas y niños tengan acceso si no hay internet en su casa, si las clases en televisión, la señal no llega? Sí, a ver cómo van a ver la televisión el que está en primero y el que está en sexto al mismo tiempo. No es lo mismo niños, conozco también niños de escuelas particulares, de colegios particulares, en donde pues cada niño tiene su computadora, el internet de la casa, no hay ningún problema para que haya 4 computadoras conectadas al mismo tiempo y puedan estar llevando sus clases en línea. Conozco el caso de jóvenes preparatorianos que tuvieron que dejar la preparatoria porque no tenían acceso a internet, no tenían acceso a una computadora y se les hacía supremamente difícil, ¿verdad? No es lo mismo el niño cuya madre puede estar al lado acompañándole en todas sus clases. Entonces, nosotros como organización hemos estado haciendo una campaña para apoyar a las familias que se quedaron sin trabajo y sin ingresos con despensas y se han repartido cerca de 400 despensas o más a la fecha y seguimos repartiendo. Entonces,
si entre quienes nos están escuchando hay alguien que quiera compartir ahorita qué es lo que más nos está haciendo falta: leche para bebés, leche en polvo, la leche nido, leche nan. La nido le sirve a todos y no hay problema. Pañales para los pequeños, porque pues esa es una necesidad también. También, por ejemplo, si hay alguien que quiera donar una computadora, una laptop que ya no esté ocupando, pues también es bienvenido. Podemos coordinarnos, como les digo, yo les puedo pasar el número de contacto. Tenemos ya sea a través mío, a través del Facebook de la organización, en donde nos pueden mandar un mensaje y ya nos coordinamos, o a través de Luisa en la escuela directamente y ya nos ponemos de acuerdo de cómo podemos hacer esto. Claro que sí. Sí, de hecho, cuente con nosotros. Vamos a estar recibiendo ahí en la escuela, pues a quien quiera donar algo, ¿no? Que pueda servir y nos buscan directamente, ¿no? Y también puede ser, si a alguien se le complica ahorita con todo esto, pues llevar las cuestiones en especie, se puede hacer el donativo a través de las cuentas de la organización. Nosotros somos una organización que tenemos la donataria autorizada, se pueden entregar recibos deducibles. Estamos afiliados a la Junta Local de Beneficencia, la Junta de Beneficencia del Estado de Nuevo León, y además hemos sido analizados y autorizados por Confío, que es una entidad nacional que, digamos que audita a las organizaciones para que, pues, hagamos todo con transparencia y con pulcritud en cuanto a los manejos de nuestras acciones y manejos económicos. Pues muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Gracias a todos por participar. Los invito a que sigan las páginas en Facebook y en Instagram. De hecho, yo los sigo desde hace tiempo y venden muchos productos elaborados por las mujeres, básicamente. Y bueno, si se pueden acercar o escribir directamente a la página, pues se queda aquí ahora sí que los lazos abiertos para seguir colaborando con Siguame. Y pues muchísimas gracias, Carmen. Gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos compartiste, por sensibilizarnos a algo que es tan de hoy y que lo tenemos tan cerquita. Y pues nos llevamos ahí como un compromiso, ¿no? De ir a visitar allá a las señoras en, ¿cómo se llama el lugar, dijimos? En Juárez, en Arboledas de los Naranjos. Y bueno, estamos como en 8 colonias distintas trabajando, ¿verdad? En lo que es Lomas Modelo, Ampliación Lomas Modelo, Genaro Vázquez, Fernando Amilpa, La Esperanza, la Héctor Caballero. Entonces, pues con mucho gusto igual podemos hacer alguna cuestión siempre y más que nunca ahora que vemos la importancia del impacto de una alimentación sana, pues tenemos que trabajar de manera conjunta para que pues haya estos hábitos que a todas nos importan. Claro que sí, no, completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, seguimos en contacto, gracias por venir, por participar, y gracias a todos los que nos acompañaron, nos vemos en la próxima, y pues que tengan muy buen provecho y muy bonita tarde. Hasta luego. Aquí pregunta Eunice que si tenemos gente que haga servicio social, sí, sí pueden hacer servicio social y prácticas comunitarias con nosotros, ¿verdad? Pues hay que acercarse para colaborar en todo lo que se pueda. Claro que sí, gracias, muchas gracias. Gracias, cuídate mucho. Igualmente. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.